Tienen abajo una escuela dominical, están preparando algo para Navidad, el día 25, Dios mediante, por la mañana, el propio día de Navidad, 25 a las 11, también tendrán una participación en el culto especial que tenemos ese día a las 11 de la mañana. Cantaremos cánticos de Navidad, habrá regalos, meditaremos en la palabra de Dios y habrá una participación especial también de los niños el próximo día 25 por la mañana a las 11. Vamos a seguir meditando hoy en el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan al final de nuestras Biblias. Vamos al libro de Apocalipsis y al capítulo 17. Hemos llegado a la visión de la gran ramera de Babilonia en el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a leer ahora en Apocalipsis, en el capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta aquí la lectura de esta visión de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, vamos a orar, vamos a rogárselo a Él.
Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti sabiendo que tú tienes palabras de sabiduría, que en ti hay el conocimiento, el discernimiento que no está en nosotros. Por eso, Señor, venimos a ti confiados en la obra de tu Espíritu Santo, sabiendo que Él es capaz de iluminar estas palabras, de darles sentido, de poner propósito en ellas para cumplir tal y como tú has previsto la obra que quieres hacer en nuestras vidas por medio de ella, la palabra y el Espíritu, actuando conjuntamente, cambiándonos y haciéndonos diferentes. Señor, te rogamos que tal y como tú has prometido, sea así en nuestras vidas, que no volvamos a ser los mismos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En este día de elecciones, en este país, muchos están pendientes de los resultados que tendremos al final del día. Decía Churchill, uno de los grandes estadistas del siglo pasado, que hay verdades, hay mentiras y hay estadísticas, ¿no? Y desde luego, estadísticas muchas ha habido estos días sobre cuál puede ser los resultados de las elecciones y nuevamente a muchos les sorprenderá, porque siempre hay precisamente el asombro final de que las cosas no son como uno se había imaginado. Pero ¿quién gobierna este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual una y otra vez vemos que reyes, gobernantes sobre la faz de la tierra se suceden? Esto ha sido algo que dejaba perplejos a los hombres desde el principio, que se veían bajo la influencia de estos tremendos poderes, imperios, ¿no? Como era Roma. Babilonia, de la que aquí se hable, sabéis que es identificada con Roma, el gran poder imperial en los días del apóstol Juan, cuando recibió esta visión gloriosa, ¿no? Y en ella vemos la realidad de lo que llamamos la ciudad de los hombres, el mundo, como lo queramos llamar. Agustín, un padre de la iglesia primitiva, comparaba esa ciudad de los hombres con otra ciudad, ¿no? La ciudad que vamos a ver después, la ciudad de Dios. Y cuando llegaban los pueblos bárbaros y Alarico sitiaba la ciudad de Roma, se veía para él las palabras de esta profecía cumplida. Se quedaba sola la ciudad de los hombres. Finalmente, Roma caía, como veremos en el capítulo siguiente, en medio de una gran desolación. El que había sido el gran poder, el imperio del mundo conocido, caía abajo sin remedio. Sin embargo, vivimos cada generación, cada época, como si el poder o el imperio que ahora viva sea para siempre. De alguna forma nos parece que sea cual sea el gobierno que venga, los que van a reinar y primar van a ser siempre los mismos poderes e intereses. Muchos dicen que en este continente de Europa lo que prima es Bruselas y el gobierno económico, Angela Merkel o lo que es la economía que en Europa venga. Y da igual realmente el gobernante que venga, el presidente, sea la más extrema izquierda como haya en Grecia o sea alguien conservador, todos seguirán el status quo. Y parece muchas veces que vivimos bajo un poder ya determinado, predispuesto. En este misterio y perplejidad de cómo funciona el poder, vemos por un lado la consecución de todas estas cabezas, estos cuernos, estos lugares de autoridad que se ponen como montes, ¿no?, en torno a Roma y que hacen que uno se suceda junto al otro. Viene uno y viene el siguiente, inevitablemente. Lo que nos falta muchas veces es la perspectiva del tiempo, claro. Aquellos que son un poco más mayores han visto grandes poderes que han venido y se han caído abajo. Yo todavía me acuerdo, como algunos de vosotros os recordáis, ¿no?, cuando se vino abajo todo el poder del este de Europa. El muro de Berlín se cayó y lo que parecía realmente dos poderes del mundo que estaban en ese continuo conflicto, en la Guerra Fría, daban lugar a otro estado de cosas, ¿no? Y así ha sido generación tras generación. Han visto cómo poderes van y vienen. La advertencia que nos hace aquí esta palabra de Dios, esta visión de Juan, es en quién ponemos nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra seguridad? Un monte en la Biblia es aquello en lo cual asentamos nuestra vida.
basamos nuestra realidad. Y muchos lo hacen tristemente sobre la realidad temporal, presente. La ciudad de los hombres, lo que aquí se llama Babilonia. Claro, ¿cómo tenemos que ver esa ciudad? Por un lado, cuando leemos la Biblia desde el principio, vemos que la ciudad nace de la huida de los hombres en la vida al este del Edén, lejos del paraíso. Dios había creado al hombre, le había puesto en esa posición privilegiada en medio del jardín paradisíaco del Edén y decidió hacer las cosas a su manera y prescindió de lo que Dios le decía. Dios le dijo cuál era su voluntad y él comió del fruto prohibido y quiso discernir por sí mismo lo que era lo mejor para él. Ese hacer las cosas a nuestra manera es lo característico del ser humano. Frank Sinatra, que hubiera cumplido ahora 100 años, el cantante que más inspiró la generación de nuestros padres, ¿no? Que vivió toda aquella época de la posguerra, tenía esta canción tan conocida, My Way, ¿no? Mi camino, hacer las cosas a mi manera. Leo unas frases de la canción de Frank Sinatra. Decía, yo he vivido la vida en su plenitud. He viajado por cada camino, autopista de ella. Y mucho más que esto. Lo he hecho a mi manera. He planeado cada paso, cada curso de mi vida, cada paso que he tomado cuidadosamente a lo largo de este camino. Y mucho más que esto. Lo he hecho a mi manera. Dice, el registro de lo que ha pasado muestra los golpes que yo he recibido, pero los he recibido yo a mi manera. Y continúa diciendo, actualmente, yo lo he hecho todo a mi manera. La canción de Sinatra expresa, por lo tanto, este deseo del hombre de hacerse a sí mismo, de buscar su propio camino. Y en cierta forma podríamos decir, ¿verdad?, que esta es la religión de todos. Más allá de cuál sea su ideología, de cuál sea el credo, las convicciones o ideología, todos creemos que lo podemos hacer a nuestra manera. Y este es el sueño y la ilusión que se desvanece, se derrumba delante de nosotros en esta visión de Juan. Lo que nos dice es que aquella ciudad de los hombres en la cual han buscado su ambición, su camino, les dejará desnudos, solos, sin protección, en completa desolación. Pero fijaos cómo se describe aquí la ciudad de los hombres, Babilonia. Lo que marca toda esta forma de presentarnos a esta ciudad es la seducción. Se presenta como una ramera, una prostituta. Va provocativamente vestida, se muestra lo atractivo, lo brillante, todo lo que es, lo que le rodea, la apariencia, la seducción que tiene esa ciudad. Y es por esto que en la Biblia y en la vida cristiana siempre se ha dicho que no solamente había dos problemas, el mal, el pecado que hay en cada uno de nosotros y el diablo, el ser que lucha también contra Dios y con sus criaturas, los demonios enfrentados a él, hace la guerra en los cielos. Junto al diablo y junto al pecado tenemos, nunca lo olvidemos, en esa triada de enemigos, el mundo. Y el mundo es algo de lo que no hablamos con frecuencia. El mundo que llama Juan es lo que aquí, en su visión, llama la seducción de esta ciudad. Una ciudad que nos ofrece los bienes materiales, la prosperidad, todo lo que la economía puede mostrar. En cierta forma, ¿cuál es el poder e imperio que prevalece en este mundo? Sin lugar a dudas es ese. Todo lo que significa lo que el consumo, la economía, el capital nos ofrece. Todo lo que podemos en este estado de bienestar poder llegar a alcanzar en este mundo. Vimos que cuando el este de Europa se derrumbó, cuando el comunismo desapareció, sin embargo el capitalismo resistió. Incluso países comunistas como son China, que se conocen por su tremenda todavía fuerza de un partido único, ¿qué es lo que realmente gobierna cada vez más sobre China? Nos dicen, sino el poder mismo del dinero, del capital. Resiste incluso a los estados totalitarios.
Hay dictadores que gobiernan naciones, pero ¿qué es lo que impera? El dinero. Por lo tanto, el poder de esta ciudad de los hombres, la seducción, es su fuerza económica. La seguridad falsa que nos da ese ídolo, ese Dios que mueve todavía la vida de los hombres. No nos engañemos. Decía el poeta español de la edad del siglo de oro, Quevedo, todavía tenéis una plaza con su estatua, Quevedo decía, poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Aquel a quien todos temen, todos respetan, el sello de toma. La gente puede hacer bromas, chistes, pero cuando se trata del dinero, cuidado, que esto es algo serio. Sobre eso no se hacen gracias, ¿no? Porque lo que está en juego es tu vida. Y por eso es que la gente muchas veces, cada palabra, cada pensamiento, cada movimiento se explica por una cosa, su interés económico. Todo lo que dicen, hacen y búsqueda tiene realmente un solo propósito, el beneficio que van a encontrar. Y eso nos muestra que hay algo más grande para ellos que ellos mismos. Sí, lo hacen a su manera, pero a su manera, sirviéndose y utilizando, creen ellos, el poder, en este caso, que el dinero les da. La fuerza económica tiene precisamente esa capacidad engañosa de darnos la idea ilusoria, un espejismo realmente, de que cualquier cosa podemos hacer con dinero. Todo puede ser alcanzado. Podemos llegar a tener con el favor y los medios de este mundo lo que nuestro corazón desea y anhela. Y esta es la visión que aquí nos muestra Juan, de aquella ciudad con la cual, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra, todos los moradores de ella. ¿Qué gobernante puede prescindir de la economía? Por muy revolucionario que sea, por muy tremendamente idealista y utópico, la economía tiene la última palabra. No pueden prescindir de ella. Tienen que aceptarla. Vemos que las leyes, lo que es el principio que gobierna este mundo, alcanza a todos los moradores de la tierra. Pero el efecto que produce en el versículo 2 es embriagador. Es como el del alcohol. O sea, la gente bebe de este vino y se ve como aturdida en el momento en que estás absolutamente embriagado bajo el efecto tóxico del alcohol. No se dan cuenta de lo que realmente les pasa. Esta es la tragedia de los moradores de la tierra, de los que viven a la sombra y a la seguridad de este mundo. Creen que lo que Él les presenta, lo que les ofrece, es para siempre, y que nada malo les va a ocurrir. ¿Cuántos han puesto su confianza en el futuro, en lo que han podido alcanzar o conseguir? En pensiones, en lo que han podido ahorrar, y piensan que ahí está su vida, su futuro, y que este sistema de cosas lo va a proteger. Y así viven los moradores del mundo confiando en lo que este mundo les puede ofrecer, lo que la ciudad de los hombres les muestra. Y nos dice aquí que cuando el Espíritu le llevó a Juan al desierto, fuera de la ciudad, lejos ya de los hombres, entonces vio a esa mujer sentada, dice, sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata está relacionado con frecuencia con la sangre, ¿no?, en la Biblia. Y no hay poder que no se haya establecido con violencia. Por eso es que una y otra vez, incluso los más revolucionarios han entendido que la fuerza era inevitable como el medio de poder llegar al poder. Y el imperio de cosas se mantiene, no nos engañemos, por guerras, por conflictos. Por eso, como Jesús dijo, mientras el mundo y este estado de cosas esté, estarán las guerras con nosotros. Toda esa era de paz que una Navidad más muchos anhelarán y desearán, mientras este imperio de cosas prevalezca, nunca llegará. No ha habido sobre la faz de la tierra un periodo sin guerras, sin conflicto. Siempre ha mostrado una y otra vez su fuerza y su violencia. Y nos dice que esta mujer sentada sobre la bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemia. Tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos. La blasfemia sabemos que en el pasado era utilizar el nombre de Dios en vano. Era algo incluso condenado por ciertas leyes, ¿no? Se podía hacer incluso objeto de multas. Hoy en día, como sabéis, no hay leyes al respecto. Pero la blasfemia es mucho más que utilizar una expresión impropia.
La blasfemia es utilizar el nombre de Dios. Porque lo que caracteriza a este imperio de cosas, a esta ciudad de los hombres, a esta Babilonia, es otorgarse, usurpar, utilizar el nombre de Dios para su propio beneficio. Y en este sentido se hace un Dios a sí mismo. Utiliza el nombre de Dios y lo divino mostrando algo más que su poder y autoridad por la fuerza, su carácter idolátrico. Es por esto que tenemos que darnos cuenta que el poder y el mundo que nos rodea, para muchos, es algo a lo cual no hay otra manera que enfrentarse que doblegándose, que postrándose, que honrándolo, como a un Dios, como a un ídolo. Ellos tienen el poder y este mundo y este orden de cosas es así como funciona. Y hay que aceptar el juego. No hay otra forma más que jugar con esta carta, la que ya tenemos, que es la realidad de cómo el mundo y la vida es. Y es así como se muestra delante de nosotros, con ese carácter que parece todopoderoso, majestuoso, lleno de esa gloria que toma de Dios y la usurpa en sí mismo. Y la mujer nos muestra todo su atractivo, vestida de púrpura y escarlata aquí, ya de una forma colorida, provocativa, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano ese cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia, que es su fornicación. Fijaos que el gran poder, la seducción del mundo es su atractivo. Quien piensa realmente que el mundo es abominable, que es algo desechable, que mejor irse al desierto y abandonar la ciudad de los hombres, es que ha cerrado los ojos al atractivo que el mundo tiene. No nos engañemos. Todos, incluso los que nos hemos criado en una iglesia, estamos fascinados, seducidos por el poder del mundo. Yo he tenido el privilegio que algunos de vosotros tenéis de haber sido criado en un medio cristiano. Para mí la palabra mundo también tenía este sonido negativo, peligroso, que nos habla el apóstol Juan en sus escritos. Pero sin embargo el mundo es fascinante, es atractivo, es algo que constantemente te llama la atención. Y esta es la realidad a la cual nos enfrentamos cada día de nuestra vida. La seducción de ese mundo que nos rodea. Porque su fuerza, ¿en qué está? En sus fornicaciones. O sea, es realmente el placer momentáneo, temporal que ofrece donde está su atractivo, donde está su seducción. Y por lo tanto, pretender que el mundo no tiene nada que ofrecer es ser un necio. Claro que tiene algo que ofrecer. El problema es que es una realidad temporal, vana, que desaparece una y otra vez y pierde su fuerza. Es como esas noches de juerga, ¿no?, que tantos vivirán en estos días de Navidad, que pueden estar intoxicados, embriagados de euforia, pero a la mañana siguiente viene la resaca. Viene la realidad dolorosa de tu propia vida. Estás más solo de lo que estabas antes. Porque finalmente eso es lo que el mundo te ofrece. Un placer temporal. Una realidad que no permanece para siempre. Por eso nos dice que hay como un misterio que se ha revelado a los creyentes. El Señor Jesucristo le da esta visión a Juan para que vea la realidad que está oculta, que se desvele delante de sus ojos cuál es realmente el futuro de esta ciudad de los hombres, Babilonia. Y nos dice que Babilonia es la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, pero está ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Si hay algo que odia a esta ciudad de los hombres, si hay algo que odia a Babilonia, es la realidad de todo lo que Dios en Cristo Jesús representa. Es por eso que se ha caracterizado su oposición y rechazo a los seguidores de Cristo Jesús por la persecución, por el martirio incluso. Ese poder que el mundo representa se opone a Dios y se opone a los seguidores de Cristo Jesús. Y por lo tanto de lo que está ebria es de la sangre de los santos. Busca su muerte y su destrucción.
Tenemos que entender, por lo tanto, que nuevamente en Apocalipsis hay dos cosas que van a caracterizar siempre el futuro que tenemos por delante. Por un lado, el Evangelio, la buena noticia de Jesús se va a extender de toda la faz de la tierra, de toda lengua, pueblo y nación, como dice el versículo 15, todos estos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, llegarán a conocer del Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie va a quedarse sin conocer algo de esa realidad maravillosa del glorioso anuncio del Evangelio. Esto ha de ocurrir antes que el Señor vuelva. La misión cristiana, la extensión del Evangelio, seguirán hasta la venida de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar hay otra realidad oscura, siniestra que la acompaña, que es la continua presencia de la persecución, del ataque, del acoso continuo que este mundo hará a los seguidores del Señor Jesucristo, a su iglesia perseguida. Y estas dos realidades van una con la otra, no podemos separarlas. No podemos pensar solamente en la extensión del Evangelio y la salvación de tantas personas, de tantos pueblos, lenguas y naciones, sin conocer que realmente va a acompañarles la persecución, el rechazo, el odio de aquellos que le rodean. Una cosa va al lado de la otra. ¿Cuántas veces Juan escribe sobre esto en sus cartas, ¿no? En el Evangelio mismo? No nos engañemos, el mundo nos odiará, nos despreciará, nos aborrecerá. Y es así como se establece también la actitud de Babilonia para los seguidores de Jesús. Pero hay un asombro en el apóstol, ¿verdad?, que es característico de este capítulo. Lo menciona de una forma especial, este capítulo 17. Dice el versículo 6 que lo que vio le dejó asombrado con gran asombro. O sea, realmente hay una reiteración de la maravilla, el asombro que le produce esto. ¿Por qué? Porque ha sido desvelado un misterio. Hay una realidad oculta que ve delante de sus ojos y que antes no percibía. Cuando vemos el poder, la ciudad de los hombres, todo lo que significa el mundo que nos rodea, no lo vemos tal y como él es. Esto es lo que Juan nos está diciendo. Necesitamos de esa visión que Dios nos da, de ese misterio revelado para reconocer realmente lo que ese mundo significa. Y por eso cuando se descubre, produce ese enorme asombro que aquí vemos en Juan. Y el ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Y él dice, yo te diré ese misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, los números, digamos, simbólicos, ¿no?, de perfección, de plenitud, ¿no?, tanto del poder, que es el cuerno, ¿no?, como las cabezas, ¿no?, que representan también esos reyes que le acompañan. La bestia que has visto, dice, que era y que no es, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice aquí el apóstol Juan, en esta visión que recibe de Cristo Jesús. Dios nos da una palabra de sabiduría, un conocimiento que solamente por la fe podemos recibir, por su Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere que nos llevemos, que tengamos claro en nuestra mente. Y lo que nos dice en primer lugar es que esto que ahora, que ha sido y que es, no será. Una y otra vez lo repite. Esto que ha sido y que es, llegará un día que irá a su perdición. Será la destrucción de esa ciudad que veremos en el capítulo siguiente. Por lo tanto, no podemos pensar que vivimos en un mundo permanente, que la realidad que ahora tenemos va a ser así siempre. ¿Quién sabe lo que este nuevo año nos desvela? ¿Quién sabe la realidad a la cual nos enfrentamos de una forma inmediata? La palabra de Dios nos dice una palabra cierta y segura. Aquello que hoy es y que ha sido, un día no será. Por lo tanto, no es una locura
no es una necedad poner tu confianza y tu esperanza en aquello que no te va a poder sostener, porque ya no va a estar más para poder darte ni protección ni seguridad. Y es por esto que a continuación Juan en su visión nos muestra la ciudad de Dios, asentada sobre ese monte de Sión con toda su seguridad y firmeza, que nada podrá venir sobre ella. La pregunta, por lo tanto, que tenemos que llevarnos hoy es sobre qué estamos edificando nuestra vida. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En qué tenemos la confianza? ¿En la ciudad de los hombres, en lo que este mundo representa, en esta Babilonia que nos seduce con falsas promesas y mentiras que no puede cumplir? ¿O en lo que Dios nos ofrece por medio del Cordero, Cristo Jesús? Nos dice que este poder será engañador, seductor, y llevará a la destrucción, ¿a quién? A aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¡Qué tremendas palabras! Sé que a esto a muchos les rechina. Desde luego, ¿qué es esto? O sea, que está todo escrito, que realmente no hay nada que hacer, que finalmente cuyo nombre no esté escrito en ese libro no tiene ninguna esperanza. No, eso es utilizar especulativamente lo que la palabra de Dios dice. La cuestión no es si uno puede estar escrito o borrado su nombre. ¿Cómo puede saber si su nombre está o no está? Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que hay una seguridad. O sea, que aquellos que reciben la vida de Dios en Cristo Jesús no la pueden perder así como así. Lo que nos muestra es que ese poder de engaño, ese poder de seducción que confunde al mundo, no alcanzará a aquellos que han recibido la vida en Cristo Jesús. Y eso es una palabra de confianza, de seguridad, de aliento, porque te muestra que por muchas que sean las mentiras de este mundo, hay muchos que ciertamente mienten más que hablan. Lo hemos visto en estas elecciones y lo vemos continuamente en la vida de los hombres. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas palabras sencillamente de engaño el hombre es capaz de pronunciar? Pero la única palabra segura es la que Cristo nos da. Y nos dice que cuando basamos nuestra vida en ella y recibimos la vida que viene de Él, nuestros nombres están escritos en un libro en el cual nos da la seguridad de que ni el engaño de este mundo nos alcanzará. Y nos dice entonces que esas 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, son 7 reyes. 5 han caído, 1 es y el resto aún no han venido. El otro, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, y también el octavo, y es de entre los 7, va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que detrás de esta sucesión, de toda esta línea de reyes y de poderes, vendrá uno finalmente. Tesalonicenses habla de él, el hombre de perdición. Es la figura que llamamos en mayúsculas del anticristo, ¿no? La figura que finalmente tendrá esa lucha y enfrentamiento final. Pero nos dice que mientras tanto hay toda una serie de poderes, ¿no? Y de gobernantes, de autoridades que se enfrentan a Cristo. Por eso cuidado con la reducción, con la simplificación. Muchos en la iglesia hoy piensan que el problema que el cristianismo tiene es una sola cosa. Sea la secularización, sea el Islam, sea la religión. En el pasado pensaron en el comunismo, la Iglesia Católica de Roma. ¿Cuántos han visto siempre el peligro, el enemigo ahí delante? Esta era la bestia, la figura a la cual se enfrenta una y otra vez Cristo. Pero son una serie, una continua línea que llama Juan también anticristos, en plural, anticristos, no uno, sino muchos, que se enfrentan contra esa realidad final. Y por eso es que no debemos estar obsesionados por un solo enemigo del cristianismo. Esto ha llevado a muchas personas realmente a tener una fijación tal que no ven más que un mal, ¿no? Y están continuamente cegados por él. Sea la religión, la falsa doctrina, la apostasía,
¿Cuántos hay que su única vida es hacer la purga, la limpieza en la iglesia? A ver, discernir cuáles son del error, cuáles de verdad. Y se centran en esto y finalmente no pueden gloriarse, ni asombrarse, ni gozarse en la verdad, porque están tan empeñados en la lucha contra el mal y el error que pierden la vista de la gloria que tiene el Evangelio y el Señor Jesucristo. Otros buscan al enemigo fuera, en otra religión, puede ser el Islam o en sectas que ha habido, y su obsesión, su fijación es luchar contra ese poder, demostrar su error, ¿no? Y otros en aquellos que no tienen Dios, sea el ateísmo, la secularización, tantas cosas que se enfrentan contra la religión y piensan que este es el enemigo, este es el mal a luchar. Pero ¿qué es lo que tenemos finalmente para acabar que poner nuestra mira? ¿Dónde han de estar nuestros ojos para poder disfrutar de la seguridad, de la confianza que aquí nos muestra? Esto es lo que finalmente nos dice en el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Esto es Apocalipsis, esto es la revelación final. Cristo, el Cordero, reina y triunfa, Él tiene la victoria, y todo otro poder va a su destrucción. Por eso no tenemos que perder de mira, continuamente poner nuestros ojos en aquel que es Señor de señores, Rey de reyes. Que hay otros reyes, que hay otros señores, que hay otros poderes que se enfrentan frente a Él. Cierto es, así Juan nos lo muestra. Pero ¿quién tiene la última palabra? Solamente uno, Cristo Jesús. Y es por eso que contemplar la gloria del Cordero, la maravilla de Cristo Jesús reinando triunfante en la gloria, es lo único que puede satisfacer y llenar nuestra vida. ¿Cuánto se decepcionará con los gobernantes que han escogido en un día como hoy? Tristemente os lo anuncio. Sea cual sea el partido que votéis, inevitablemente todos os fallarán. ¿Por qué? Porque todos adolecen de ese mismo mal. Carecen finalmente de esa capacidad para poder darte lo que ellos buscan, prometen y ofrecen. Todo ser humano nos trae una y otra vez ese terrible y amargo sabor en lo que significa la frustración de no haber recibido lo que uno esperaba. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Si lo que piensas que va a cambiar este país, que va a cambiar este mundo, es el gobernante que tú escoges, ay de ti. Te compadezco, porque vas a conocer una gran frustración, una gran decepción. Los mayores idealistas, los más grandes soñadores que en el mundo han habido, llegará el momento en que cuando tienen la capacidad y el poder, se corromperán igual que otros se han corrompido. Y quien piensa que está libre de corrupción no sabe nada de su propio corazón. Y por eso tenemos que conocer que el que gobierna, como los que somos gobernados, sufrimos y padecemos este mismo mal. Pero de Él viene Cristo a salvarnos. El Cordero viene a dar su vida para limpiarnos de todos nuestros pecados, para quitar ese fracaso, contaminación y miseria que hay en nosotros. ¿Y dónde está el triunfo del Cordero? Su victoria está en la cruz del Calvario. Cuando el Señor muere en aquella cruz, lleva todas nuestras vergüenzas, todas nuestras rebeliones sobre sí mismo en el madero. Y al morir, todo aquello que nos impide precisamente conocer la satisfacción, realización y lo que significa la vida que deseamos y anhelamos. El Señor la lleva sobre sí mismo para hacer morir con Él todo aquello que nos impide llegar a ser quien debiéramos ser. Por eso las últimas palabras de nuestro texto es que, igual que esa ramera se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, los 10 cuernos que hay en la bestia aborrecen a la ramera y la dejan desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán por fuego.
¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ocurrirá finalmente? Que se quedará sola. Aquellos que eran sus aliados y amigos, aquellos que se beneficiaban de ella, finalmente traerán su propia destrucción. El mal será su propio enemigo. Esta es la terrible desolación del juicio final. Cuando la humanidad se enfrente ante ese Dios que muestra su ira y su juicio, el hombre sufrirá responsablemente por el mal que ha hecho. Pero hasta llegar a ese día, el propio mal trae su propia maldición. No nos engañemos. Aquello que el mundo te ofrece, que Babilonia en su seducción presenta, también te fallará. Y es ahí donde se presenta el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, al desenmascarar los ídolos de este mundo. Lo que este mundo te ofrece, lo que Babilonia y todo su poder de seducción y atracción te presenta, un día te fallará. El dinero no puede salvarte. El poder de este mundo nunca podrá llevarte seguro a la vida que tú quieres. El amor que anhelas y deseas encontrar en otro ser humano, un día te fallará. Todo lo que esperas en tu ambición y deseo y anhelo, no lo obtendrás por medio de lo que este mundo puede ofrecerte. Es otro, Dios en Cristo Jesús, con sus brazos abiertos en aquella cruz del Calvario, el que te ofrece la vida que permanece, la vida que satisface, la única realidad que nos puede llenar. Esta es la que Cristo nos da. Y por esto tenemos que darnos cuenta la autoridad, la fuerza, el poder que Él tiene para darnos esta vida. Volvamos a las palabras que hemos leído antes en el verso 14. Pelearán estos poderes y fuerzas contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El poder de Cristo es mayor que todo el poder de las mentiras y engaños de este mundo. Si piensas que un día tu corazón puede ser seducido y estar en el camino de la perdición, recuerda estas palabras de Cristo Jesús. El poder de Cristo Jesús y de su verdad es mayor que el de todos los engaños y mentiras de este mundo. Su poder prevalecerá. Cuando piensas en el mal que hay en nuestro corazón y que un día pensamos que va a acabar con nosotros, si nosotros no acabamos con él, ese mal un día nos destruirá y acabará. Recuerda, querido amigo, querida amiga, el poder de Cristo Jesús es mayor que el poder del pecado. Es capaz de expulsar toda esa seducción que el pecado tiene en nosotros y debilitarlo y librarnos de sus cadenas y esclavitud. Porque el poder de Cristo Jesús es mayor que el poder del mal. Satanás y toda su furia, toda su ira contra Dios, no tiene nada que hacer sobre el poder de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él reina. Él es Señor de señores, Él gobierna, Él tiene la última palabra. No hay otra autoridad que prevalecerá. Decirme ahora si es una necedad resistir la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Ahora que hay tiempo, postrémonos, humillémonos, honremos al Hijo, abracemos su trono antes de que sea demasiado tarde. Porque Él ha hecho que la justicia y el amor se besen. La paz nos viene por medio de Cristo Jesús y la vida que nos da seguridad. Vamos a pedírselo así al Señor Jesús, que podamos ser entre aquellos que son llamados sus elegidos y sus fieles, aquellos que pertenecen a Él, que disfrutan de esa vida que Cristo nos da. Vamos a orar. Señor, en este día somos conscientes, Señor, del poder, de la autoridad, de la influencia que tienen los gobernantes de este mundo para determinar los próximos años de este país,
Señor, para poder llegar a disponer de tantas cosas que el poder tiene a sus manos. Pero, Señor, queremos confesar como Iglesia del Señor Jesucristo en este día que no hay otro poder y autoridad sino la que viene de Cristo Jesús. Queremos reconocer y declarar con nuestros labios, confesar con nuestro corazón que no hay otro poder y autoridad que el que Cristo Jesús da. Por eso, Señor, creemos con las palabras del apóstol en Romanos 13, que no hay autoridad o gobierno que tú no concedas. Es por ti, por tu voluntad, por tu designio, que serán elegidos y escogidos en esta noche, Señor, personas para gobernar este país. Ellos creerán que lo han alcanzado por sus campañas, por sus palabras o por su poder de convicción. Pero nosotros sabemos algo mejor, algo más cierto y seguro, que tú les has concedido y dado ese poder y gobierno. Los que votan en este día, y todos tendríamos que hacerlo si es así nuestra posibilidad, también tenemos que saber que no somos nosotros los que escogemos y elegimos a esos gobernantes, sino que tú también y tu palabra es la que prevalecerá, sea quien sea a quien votemos o elijamos. Danos, por lo tanto, esa confianza y seguridad de que estamos en las mejores manos, en las manos de aquel que tiene la última palabra. Señor, sabemos que mientras tanto hay poderes, gobernantes que son elegidos y que tú concedes la potestad y la capacidad incluso para enfrentarse a tu reino, a tu pueblo, para incluso perseguir, ser obstáculo y ser, Señor, una razón de lucha y de choque continuo para tu iglesia y tus discípulos, fieles seguidores de Cristo Jesús. Señor, queremos también descansar y confiar que esa oposición y conflicto que tu iglesia sufre en tantos lugares de este mundo no se escapa a tu autoridad y tu soberanía. Queremos reconocer, Señor, que tú también tienes un propósito, incluso para la iglesia perseguida, incluso para tus siervos que pierden su vida. Nos parece todo lo que tienen, cuando en realidad disfrutan de la vida eterna que tienen en Cristo Jesús. Danos esa confianza y seguridad de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque no hay nada más importante para nosotros hoy que tener la vida que Cristo nos da. Danos la seguridad y confianza que viene de la victoria del Cordero, de que Él es finalmente quien triunfe sobre el poder y la seducción de este mundo. Tú sabes cuáles son los engaños, las falsas promesas, los placeres que este mundo nos ofrece. Pero muéstranos, Señor, una palabra verdadera y cierta y segura, en la cual basar nuestra vida, la que tú nos revelas, la verdad de Cristo Jesús. Muéstranos, Señor, un poder y una fuerza mayor que la que el mundo nos ofrece, el poder del Cordero que vencerá finalmente. Danos, Señor, una seguridad y confianza mayor en que hay un placer y una satisfacción mayor que la que el mundo ofrece. La realización de todos nuestros sueños y anhelos y deseos más profundos en la vida plena, llena, que Cristo Jesús nos da. Haznos, Señor, satisfechos en Cristo Jesús. Porque ¿qué es la fe? Sino saber que en Cristo tenemos todo lo que podemos necesitar. En su nombre te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a cantar un último canto.